Bienvenidos a Creada por, el programa de Fuera de Series en el que hablamos un ratito con los creadores de nuestras series y programas favoritos. Yo soy Juan Francisco Bellón y tengo el gran placer de tener aquí a Lluís Quílez, showrunner, creador, director y productor de la serie Mano de Hierro, disponible desde este pasado 15 de marzo en Netflix. Lluís, bienvenido y enhorabuena por el serión que os habéis marcado y muchísimas gracias por cedernos estos minutos. Gracias a vosotros por invitarme, por charlar un rato de la serie. Lo primero, voy a lo más clásico. ¿De dónde surge la idea y cuál es el propósito con esta serie? La idea surge de varios lugares, en realidad, que es varias ideas que en un momento dado pues se conectan o se entrelazan. Supongo que la génesis fue el querer contar una historia sobre una familia, vinculada sobre el tema de la familia y también sobre la vinculación a una organización criminal. Si eso le sumas que yo como director no había rodado nunca en Barcelona, pese a ser de Barcelona, había hecho una película en Colombia, otra película en Madrid, varios cortos, fui a rodar a Chernóbil, o sea, en muchos lugares, pero no había rodado en Barcelona y tenía como esa asignatura pendiente, lo tenía ahí entre ceja y ceja, encontrar una historia que también en la ciudad fuera un elemento clave. Entonces apareció la idea de hacer una historia vinculada a la actividad portuaria, que algo que me llama mucho la atención del cine y del proceso cinematográfico es la oportunidad que te dan las obras de meterte en lugares en los que no has sido invitado, ¿no? De investigar, de conocer cosas que no. Y entonces aquí tenía como bastante interés por el tema portuario porque al final todas las ciudades que tienen puerto, es cierto que tienen como más actividad criminal porque es una cuestión lógica y estadística de que casi todas las mercancías ilegales entran a través del puerto y también el hecho de que el puerto sea como una especie de ciudad en sí misma. Es un lugar muy extenso donde entran a trabajar 70.000 personas al día y que daba mucho juego, ¿no? Entonces empecé a leer, a investigar, a leer casos de cómo se había incautado droga, de cómo funcionaba todo el entramado de cuando entra algo ilegal a través de los contenedores. Entonces se unieron dos ideas, ¿no? La idea de lo que ocultan los contenedores y lo que ocultaba esta familia que estaba muy vinculada al puerto y que a la vez actuaba como una organización criminal. Entonces eso digamos que todas esas ideas, hubo un momento que cobraron sentido, se engarzaron, se unieron y vi que por ahí podía empezar a explorar y a desarrollar. Después hay otro elemento que ahora ya la gente ha visto la serie, está toda subida y tal. Otro elemento que me interesaba mucho vincularlo a esto es la figura del agente infiltrado. Es una figura que el cine americano ha tocado mucho, en España se ha tocado menos, yo diría que se ha tocado bastante poco, y que me parece muy interesante, porque es una figura que está al límite y que representaba muy bien uno de los temas que más me interesan, que es la ambigüedad moral. Y cómo puedes caer a un lado o al otro, depende por momentos, y cómo es muy fácil verse tentado. Entonces uní esa idea para que nuestro protagonista pues fuera un agente infiltrado dentro de este universo concreto que era el puerto de Barcelona. Sí, ¿y tú tuviste claro siempre que iba a ser una serie o cómo fue el desarrollo de lo que hemos visto al final? Pues mira, lo que empecé escribiendo, yo empecé escribiendo una historia, un tratamiento, y en ese momento no estaba claro si iba a ser una peli o una serie. De hecho, estaba más por peli que por serie. O sea, estaba pensando en mi siguiente proyecto y estaba escribiendo varias cosas después de Bajo Cero, mi anterior película. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento en que me di cuenta que el hecho de tener tantos personajes y de tener una localización que era como la columna vertebral de todo eso encajaba casi mejor en el formato serie que en el formato peli, porque el formato serie me iba a permitir explorar la psicología de cada uno de ellos, que las relaciones fueran más complejas, al final, por una cuestión de duración, ¿no? Una película tienes que ir más al grano y seguramente importa más la trama, y en cambio en una serie importan más los personajes. Y entonces enseguida vi la opción de mutarlo a
bueno, de mutarlo. Mutarlo no, porque no llegué ni a tener escrito un guión de peli, ¿sabes? Pero sobre el tratamiento, que era el momento de decidir si escribía un largo o escribía una serie, también se dio la casualidad de que pues Netflix me contactó y empezamos un diálogo creativo de a ver qué podíamos hacer como siguiente proyecto, y entonces pues enseguida que se lo conté les gustó esta historia y empezamos a desarrollarlo como formato serie. Si no, no te dio mucho vértigo el ser una serie tan grande, porque además se ven unos set pieces de acción que son espectaculares. Y además viene acompañado del subtítulo temporada 1, porque esto no ha acabado. Bueno, o sea, mira, la verdad es que soy bastante kamikaze con las cosas que hago, porque ya te digo que ya hace no sé, 8 años o no, 9 años que me fui a hacer un corto a Chernóbil, o sea, a la ciudad de Pripyat abandonada a -16 grados. Es decir, como te decía, me tomo el cine y la profesión también como una posibilidad de vivir aventuras y de disfrutar de esas aventuras y de esos retos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que también fue un poco inconsciente por mi parte, porque hasta ahora había hecho pelis y no había hecho series, y en este caso, pues además la he escrito y la he dirigido completa. Entonces, básicamente es como hacer 3 pelis de golpe. Entonces, a nivel volumen, ¿sabes? Si sumas las horas y entonces hacer 3 pelis de golpe en 2 años es duro, pero es duro sobre todo a nivel físico, ¿sabes? Es a nivel físico, a nivel mental, a nivel de que el proyecto pues te consume absolutamente. Eso no lo sabía antes de haber empezado el proyecto. Eso no lo sabía. Es un poco equivalente el salto que di cuando pasé de hacer cortos a hacer una peli, que dices, bueno, un corto ruedas 5 días y una peli ya rodas 40, y aquí pues ya fue el salto a rodar 100 y pico días, ¿sabes? Fue como... y eso es lo más complicado, de una serie, o sea, controlar todo el tema del cansancio, porque es pues eso, pues como dices, pues hago una carrera de 5 kilómetros o hacer una maratón. Pues esto es hacer una maratón. En cuanto a las set pieces de acción, sí que desde el inicio, cuando hablamos con el resto vamos, con Netflix y con las personas que estaban al cargo, pues dijimos que teníamos claro que iba a ser una serie ambiciosa y que iba a ser una serie de acción. Entonces, no tuve ningún tipo de limitación por su parte. Me dejaron que fantaseara, y la verdad es que he podido rodar escenas de acción que soñaba yo que soy seguidor del género, que soñaba hacer desde chaval. Uf, yo no sé, el episodio 5 a mí me ha parecido la locura máxima. Yo pensaba que ya no podía pasar nada más, pero es que es espectacular. No quiero soltar ningún spoiler por si alguien que nos está escuchando no la ha visto todavía. ¿Hubo algún giro con el que llegaste a pensar esto no se lo va a creer nadie? A ver, mira, con los compañeros guionistas hay uno de ellos que siempre dice que hay que elegir entre el rigor y el vigor. Entonces, a veces las dos cosas no son compatibles. Es decir, es cierto que nosotros partimos de toda una serie de casos reales que sirvieron de inspiración para entender cómo funciona el tema del narcotráfico en los puertos, no específicamente en el de Barcelona, sino el hecho de que normalmente está involucrada aduanas, Guardia Civil, estibadores. Es decir, que hay como varias patas que sostienen la mesa para que pueda producirse la transacción, así como pues unos importadores, exportadores, cómo se producen los pagos. O sea, hubo como una investigación yo creo que fue muy interesante y que nos dio muchas ideas para la serie. Luego, hay un momento donde tienes que dejar volar la imaginación, y yo tenía claro que estaba haciendo una serie donde prefería que ganara el músculo, por decirlo así. Ya te digo, también por ser fiel al cine que me gusta y a películas que han hecho que yo después me dedican al cine. Entonces,
Sí, o sea, la serie en algunos momentos es excesiva, pero puedo decir que es como a mí me gusta, como yo me imaginé el proyecto y como a mí me gusta. Sí, o sea, yo en la serie constantemente veo referencias a cine, pero sobre todo a series. El barrio me recuerda a Brigada Central, pero en Barcelona, el puerto a la segunda temporada de The Wire o 000. Estoy muy loco. Pues mira, lo de The Wire me lo comentó un colega cuando le dije, mira, voy a escribir esto y tal. Yo no lo había visto y preferí no verla, porque dije, es mejor no verla para no rayarme, ¿sabes? En plan, porque si la veo me condicionaré a si he tenido una idea y está allí ya no la puedo hacer. Y es legítimo que la haga si la he tenido, ¿sabes? Y entonces no decidí voluntariamente no verla. 00 sí que la vi y es una serie que me gustó mucho, pero porque ya, o sea, Solima me gusta mucho pero más que estas te diría que una serie que yo disfruté mucho fue Gomorra. El espíritu de Gomorra sí que era algo que quería, pensé, hostia, mola mucho y aquí no estamos haciendo nada así, ¿sabes? Como que retratar los barrios más vinculados a la delincuencia en Barcelona, ¿no? Que esto, desde las Olimpiadas, estos últimos 30 años, se han venido a hacer pelis a Barcelona, pero se ha hecho un retrato de una Barcelona, digamos, más turística, más amable, más bonita, entre comillas. Y creo que hay una Barcelona muy vinculada al cine negro en el pasado, ¿no? De autores, ¿no? Pedro Martín, Eduardo Mendoza, Montalbán, que han hecho grandes novelas o historias de cine negro, de cine kinky, ¿no? Por ponerte otro ejemplo, más vinculado a esa Barcelona criminal, y a mí me apetecía recuperar ese espíritu. Y Gomorra hace algo parecido, en realidad, ¿no? Y por eso, pues, vincular la serie no solo al puerto, sino al Raval, al Paralelo, a la Barceloneta, al barrio gótico, a que todos sean localizaciones reales. O sea, eso sí que lo toma eso seguramente sí que se le parece tanto a The Wire como a Gomorra, en el sentido de que no son series que se vayan a un estudio o a un plató a rodar, que son series que están más pegadas a la realidad. Pero tampoco es que tuviera, o sea, he visto muchas cosas y se toman referencias de muchos lugares. Indirectamente, por ejemplo, el cine de Michael Mann, de Heat, de Collateral, también es, en cuanto al tratamiento de la imagen, sí que fue una referencia de hablarlo con los compañeros, con el director de fotografía, ¿no? De decir, ostras, pues buscamos, he leído que hay gente que se ha dado cuenta, ¿no? Pues es una serie que tiene grano, ¿no? Que busca esa imagen más sucia, más dura, que no es habitual en las series de Netflix, que tienen como una estética mucho más limpia y pulcra. Nosotros buscamos que fuera guarro, voluntariamente guarro, ¿no? Forzar esa cosa de cine más descarnado y desde la estética también. Y salvando las distancias, porque creo que tenemos momentos estilizados y tal, pero también recogiendo esa herencia del cine kinky, que tenía ese punto guarrillo, ¿no? O sea, eso sí que era uno de las premisas que teníamos desde el inicio, vamos, del proyecto. Sí, es que incluso hablabas mucho, bueno, me contabas sobre Barcelona, me daba la sensación que incluso algunos trayectos en coche que se ven en la serie son el trayecto que se haría realmente desde punto A a punto B. Sí, completamente. De hecho, hay una secuencia en el último capítulo que es una persecución de coches que parte del cementerio de Montjuïc, carretera de Miramar, pasas por la estatua de Colón, toda la parte esta del Port Vell, que es el Paseo Colón, Paseo Juan de Borbón, y es el recorrido real. De hecho, es como 3 kilómetros de recorrido por el centro de Barcelona, que fue una secuencia que fue un reto de producción, porque cortar esas calles no es fácil. Y de hecho, pues también el recorrido del camión que transporta, o sea, sí que intenté ser bastante fiel a la realidad geográfica, sí. Sí, ¿y qué fue más difícil rodar, el puerto o lo de las barriadas? Bueno, cada cosa, bueno, mira, te iba a decir, es muy diferente y en realidad no es muy diferente, es lo mismo. O sea, es una cuestión de encontrar, va a sonar feo, ¿eh? Has de encontrar a quién le tienes que pagar. O sea, en las barriadas va de eso, o sea, encontrar la persona que de alguna manera es el líder o el patriarca de esa zona y llegar a un acuerdo con él, pues sí, pero que tampoco tiene nada de malo, ¿eh? Igual que si te vas a rodar a un bar, pues tienes que pagar al señor del bar, ¿no? Para que deje rodar en el bar. Y en el caso de pues, un barrio como San Roque, que nos trataron estupendamente y es un barrio que la gente cree que considera como peligroso o tal,
y es un barrio del extrarradio de Barcelona, de Badalona, pero nosotros rodamos sin ningún tipo de problema, la gente fue súper acogedora, o sea, fue un rodaje fácil y donde nos sentimos seguros en todo momento. Y en el puerto, la dificultad del puerto estaba primero en que nos dejaran entrar, es decir, que entendieran, cuando hablamos con el director del puerto, que entendiera que nosotros no pretendíamos manchar la imagen del puerto de Barcelona, sino que simplemente que existe tráfico de mercancías ilegales en este puerto y en todos los puertos es algo que todo el mundo sabe. Ha aparecido en la prensa y sigue apareciendo. Y seguramente, pues, dentro de 15 días volverá a aparecer otra noticia. Si estás atento, es algo que es así. Entonces, sí que hablamos con él de decirle esto, pues al final el cine americano sí que no tiene complejos en eso, ¿no? Te coge un caso real o un caso polémico y lo hace, o de corrupción o tal. Aquí yo creo que un poco por herencia de haber estado en una dictadura, a veces como que nos da más miedo hablar de ciertas cosas que son defectos de nuestra sociedad o que son puntos negros, ¿no? Y eso sí que él lo entendió y dijo, aparte entendió que estábamos haciendo una ficción inspirada en cosas reales, pero una ficción y que eso no hacía ni mejor ni peor al puerto de Barcelona y por tanto nos ayudó, nos dieron permiso y nos dieron todas las facilidades para poder rodar en el puerto. Luego el puerto es un lugar enorme, hay un montón de empresas y hay pues empresas que decidieron colaborar con nosotros y otras que no decidieron colaborar con nosotros. La dificultad es que el puerto no detiene su actividad porque vaya un rodaje. O sea, si tú te vas a rodar a un bar, tú le alquilas el bar al al propietario y él ese día no trabaja, ¿no? Y tú le pagas. Pero en el puerto eso no funciona. Tú no puedes detener la actividad porque detener la actividad igual son millones de euros y centenares de empresas involucradas que no lo permitirían. Con lo cual te tienes que adaptar a su actividad y esa es una de las grandes dificultades, metiendo un equipo de rodaje de casi 100 personas, los actores y conseguir que pase lo que tú necesitas que pase en tu peli, pero donde a la vez hay pues cosas que siguen sucediendo en el puerto. Y eso sí que es una dificultad grande. Te quería preguntar ahora un poco por el elenco, porque a mí me parece de vértigo. Eduard Fernández, Natalia de Molina, Sergi López, Jaime Lorente, Chino Darín, Enric Auquet, por citar solo unos cuantos. ¿Ha sido un casting largo o realmente hiciste la carta a Santa Netflix y ha sido lo que has tenido en la cabeza? Pues la verdad es que tuve total libertad para elegir al reparto. En algunos casos, pues había actores que los tenía muy claros desde la escritura, como el caso de Eduard Fernández, que ya escribiendo a Joaquín Manchado pensaba que Eduard era perfecto para interpretarlo. En otros casos es algo que se te va ocurriendo o hablas con el director de casting, que Luis San Narciso, que también me ayudó mucho en el proceso, y es un diálogo, hay personajes donde exploras varias opciones y al final eliges una. Pero yo tenía claro que quería un casting de cine, es decir, al final son actores que están tal vez más vinculados al cine que a las series, porque, bueno, la apuesta y la ambición de la serie era eso, era hacer una serie muy cinematográfica y muy de primer nivel, ¿no? En cuanto a calidad, ¿sabes? Y para rodar también todas las cosas que teníamos que rodar, que eran muy difíciles, pues contar con actores tan buenos y tan experimentados siempre te ayuda, siempre te facilita las cosas. Y has mencionado a estos, pero es que aparte tenemos a Daniel Grau, tenemos a Salva Reina, a Ana Torrent, que es historia del cine español, sí. A Raúl Briones, que ha ganado 2 premios Ariel en México en las 2 últimas ediciones. O sea, hay Cosimo Fusco, actor internacional. Es decir, hemos tenido un elenco que yo creo que el gran lujo ya no es los protas, sino es todos los secundarios que lo rodean, que creo que podrían ser protagonistas de una serie cada uno de ellos. De hecho, muchos lo han sido. ¿Y qué personaje te costó más escribir y con cuál te has divertido más? Costar ninguno. O sea, Joaquín Manchado, que digamos que es como la piedra angular y el personaje que los vincula a todos y que los une a todos, fue un personaje que le tengo mucho cariño. Lo escribí, lo disfruté mucho escribiéndolo, la verdad. Lo disfruté muchísimo. Y escribiéndolo y luego dirigiéndolo, o sea, luego haciéndolo crecer con el actor. Pero muchos, o sea, después, o sea, es que he podido hacer cosas que tenía como en el tintero, ¿no? Hace mucho tiempo. Esto en algún lado lo he explicado, pero por ejemplo,
pues yo cuando era estudiante de cine estuve como con la idea de hacer un documental sobre el tema de la ludopatía y que es un proyecto que al final no acabé realizando, pero sí que hice toda la documentación, me fui a jugadores anónimos, me entrevisté con muchos de ellos, o sea, me sumergí en ese mundo, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, ahora, pues 20 años más tarde, he aprovechado para el personaje de Enrique Auqué. O sea, ya tenía la documentación hecha porque ya había estado hablando y estudiando un poco toda esa problemática, ¿no? Es decir, y también pues es una trama que también disfruté muchísimo y un personaje que disfruté muchísimo porque, pero bueno, es que la verdad es que he disfrutado con muchos y algunos a veces en el guión no tienen tanta relevancia, no tienen tanta, ¿no? Pues por ejemplo el personaje de Mickey interpretado por Salva Reina, luego en el trabajo diario con Salva, pues es un personaje que yo creo que ha cogido como mucho carisma sobre guión. Era un personaje que es un cabronazo, ¿no? Que tiene una cosa, un rasgos psicópatas y que a la vez es muy socarrón y muy irónico, pero luego en el trabajo con Salva hicimos crecer eso hasta un punto, yo creo, bastante interesante. Pues es un personaje que no esperaba que tuviera tanto carisma como el que acaba teniendo. Volviendo un poco al thriller, ¿qué crees que tiene el thriller como tal que conecta tanto con el espectador? Bueno, no sabría decirte, o sea, el thriller lo que tiene, o sea, cada género al final es como una zona de seguridad para el espectador. Los géneros creo que son como una especie de zona de seguridad para el espectador, porque te implican un código y una vez tú estás dentro de ese código, estás tranquilo, ¿no? El terror tiene un código, la comedia tiene un código, el thriller tiene un código, entonces tú ya como espectador esperas un cierto tipo de cosas o de eventos o de elementos dramáticos o de emociones vinculadas a ese género. Y entonces los creadores lo que hacemos un poco es jugar con esas expectativas, ¿no? Es decir, pues en una película de coches vas a tener que hacer una persecución y una persecución va a tener que ser trepidante y va a tener que tener efecto contrarreloj y ¿sabes? O sea, hay como una serie de cosas que tú ya se las debes al espectador por el hecho de estar haciendo ese género y que, por tanto, ya se establece como una especie de relación, ¿no? De ida y venida con el espectador. Entonces, en el caso del thriller, yo es que es el género en el que estoy más cómodo y que casi todo lo que he hecho lo he contado desde esa óptica del suspense, de dosificar la información, de luego jugar con los giros o con las revelaciones para tener al espectador más o menos más interesado. En este caso he añadido el factor de meterle más acción. Pero yo es que me siento muy cómodo trabajando con el suspense. Es decir, con un poco las expectativas, abrir preguntas y sorprender al espectador con las respuestas que luego le das. Sí, ¿hay algo que os ha faltado o que te hubiera gustado incluir en la serie que se haya quedado fuera? Pues la verdad es que no. A nivel, si te refieres a nivel de pues una secuencia que me habría gustado rodar y no haya rodado, eso no ha pasado. O sea, pude rodar lo que está escrito y evidentemente fue un rodaje muy complejo y no todo lo puedes llevar a máximos. Es decir, hay secuencias porque tienes que jugar con muchos factores, tienes que jugar con el calendario, tienes que jugar con las agendas de los actores, tienes que jugar en tanto tiempo la gente se pone enferma, por ejemplo, ¿sabes? O sea, tienes que jugar con las masas del equipo, has de jugar con una serie de factores que esto al espectador se la suda y es normal que se la sude. Entonces, con todos esos problemas que te van surgiendo en un rodaje, intentas hacer lo mejor posible. Pero pude rodar todo lo que deseaba. Sí que hay secuencias pues que dices, bueno, pues esto lo haría diferente o lo mejoraría pero en general está todo ahí, sí. Sí, la entrevista está siendo un auténtico placer, pero antes de terminar siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados qué es lo último que estáis viendo o habéis visto que os haya gustado, ya sean series, películas, novelas, teatro, videojuegos, lo que sea. Pues es complicado esto, porque yo veo muy poco ahora. Estaba viendo La Mesías, pero no la acabo de ver todavía. Y me estaba gustando, pero no la he terminado de ver para serte sincero. También porque es que yo he acabado la serie hace 4 semanas casi, hace un mes, y ha sido acabar y estrenar.
Entonces ha sido sumarle toda esta especie de cerrar esta maratón de 2 años y medio más toda la promo. Entonces estoy aún descomprimiendo Agotado. todas estas sensaciones y tengo pendiente ir a ver Dune al cine, que me apetece muchísimo, pero he de encontrar el momento. Así por mencionarte algo que esté ahora en cartelera y que me apetezca. Es uno de mis directores favoritos y tengo muchas ganas de ver qué es. Está muy, muy chula. Lluís Quílez, ha sido un auténtico placer hablar de Mano de Hierro contigo. Pues muchas gracias por invitarme y lo mismo digo. Y a vosotros, querida audiencia, ved Mano de Hierro en Netflix si no lo habéis hecho ya. Un thriller espectacular, lleno de drama y acción, con una cantidad de giros de guión que te mantienen con el culo pegado al sofá un episodio tras otro. Pasaos también por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.